Hola, yo soy Carla Larit. Hola, mi nombre es Catalina Méndez. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Mosqueda Y estamos en Campo Psicoanalítico. Hola, ¿qué tal? Yo soy Catalina Méndez. Yo soy Alejandro Mosqueda Y yo soy Carla Larit. y hoy haremos una breve reseña del nuevo libro de nuestro amigo y colega Juan Manuel Martínez. Titulado Gozar del Cuerpo. En el cual el cometido inicial es esclarecer algunas cuestiones sobre el goce. Un trabajo que Juan Manuel ha realizado durante un largo tiempo. El libro se divide en 3 capítulos. La sustancia gozante. Gozar del cuerpo. Y las causas del goce. Cabe resaltar que es situado específicamente en el Seminario 20, ya que el autor menciona que el concepto del goce es demasiado vasto. Este abarca toda la obra de Lacan. Y si no se acotara, como en este caso, al Seminario 20, nos dice Juan Manuel que sería una empresa que no acabaría nunca. Dicho esto, comencemos. En el primer capítulo, el autor esclarece algunas ideas del goce a partir de lo que él considera que son los 3 elementos principales de este. Como sustancia gozante, por otro lado, qué significa gozar del cuerpo y de qué se compone el goce. El autor nos comparte que en dicho seminario Lacan se refiere a la tontería para explicar cómo el significante pasa del uno al colectivo de significantes, al pedirle al paciente que asocie libremente, no importando si a éste le parece que es algo tonto, que no tiene sentido o simplemente le da vergüenza, porque justo eso, en este caso, en esta teoría, tienen sentido. Asimismo, el autor nos invita a reflexionar acerca de la fundación de la existencia a partir de la forma occidental de pensar a la sustancia, entendida esta como aquello que es, mediante la res cogitans y la res extensa cartesianas. A partir de esta idea, nos señala el autor, para Lacan existe el inconsciente. Sin embargo, esta filosofía cartesiana también va a ser cuestionada por este pensador, pues en su teoría lo que es concebir al pensamiento como este ser que piensa, es decir, el ser como el centro de todo, así como este cuerpo biológico que existe por ubicarse en una dimensión espacial, no van a ser el centro del inconsciente, al menos no en la teoría lacaniana, ya que nos puntualiza el autor, en el psicoanálisis el sujeto, y lo parafraseo, el sujeto no es el que piensa, sino que es pensado, es decir, es el sujeto del inconsciente. De esta forma, el autor nos va esclareciendo, además con citas muy puntuales, los fundamentos que tuvo Lacan para crear una nueva sustancia, donde ubicar al goce y al significante, o bien la dimensión de lo dicho. Es decir, que a diferencia de las otras 2 sustancias cartesianas, esta nueva sustancia, la sustancia gozante, no proviene ni de la materialidad ni del pensamiento, sino del significante. Y el autor nos esclarece por qué. Además, lo interesante de esta concepción es la idea de que existe algo que no necesite que nadie lo piense para existir, es decir, el inconsciente. Además, nos señala entonces que no se trata de un cuerpo material, sino de corporeizar el cuerpo de forma significante, eso como sustancia gozante. Además, me parece oportuno que el autor nos precise entre una visión del mundo que ubica la existencia como aquello que es porque piensa, porque puede ser visto, porque puede ser tocado, y por otro lado, con esta visión del sujeto del inconsciente en el psicoanálisis lacaniano, que justo viene a cuestionar esta otra visión, y entonces el autor nos deja una pregunta que yo pienso que es una pregunta abierta sobre si realmente hay un yo pienso o más bien un yo soy pensado, yo soy hablado por el otro. También es interesante cuando señala por qué el psicoanálisis lacaniano rompe con el cogito ergo sum, es decir, que para el autor será la existencia del inconsciente la que ponga a discusión al sujeto racional cartesiano. Y por otro lado, nos señala que en el análisis hay un decir en cada dicho, y por qué no son lo mismo el decir que lo dicho. Bien, yo quiero cerrar con lo siguiente. Tenía una idea malinterpretada del goce en Lacan, porque lo pensaba desde un punto de vista del cuerpo biológico. Sin embargo,
Yo considero que este libro es una guía para esclarecer qué es el goce, por supuesto, porque te explica por qué no implica ese partes extrapartes cartesiano, al que una idea a la que estamos acostumbrados a pensar, porque de alguna manera es, yo diría, y esto es personal, es una idea más sencilla de pensar, digamos, porque implica pensarlo en términos de los límites del cuerpo y de espacialidad. Pero no, para el autor la propuesta de Lacan en este seminario 20, y lo voy a parafrasear, es el cuerpo visto en el sentido de la sustancia gozante, es decir, aquel que se puede corporeizar de manera significante, y eso es lo que goza. Entonces nos abre las puertas para pensar por qué el goce opera desde el significante y qué implica, además. La idea que Juan Manuel nos propone en el segundo apartado, el gozar del cuerpo, es trascendental para comprender cuál es la propuesta de Lacan. Me parece que hablar de lo que para Lacan es el cuerpo rompe con algunas prácticas actuales en psicoanálisis. Es decir, que la propuesta de Lacan dista mucho de lo que actualmente se enseña sobre su teoría. Mencionemos brevemente de qué va a gozar del cuerpo. Aquí el uso del genitivo nos hace un juego tremendo. Es necesario aclarar si se habla de este cuerpo en tanto objeto o sujeto. Y aunque ya se ha mencionado en el primer capítulo que cuando Lacan hace referencia al cuerpo, no hace mención a la res extensa, sino al cuerpo corporizado de manera significante, aún en la práctica clínica se le concibe así, como materia, de manera subjetiva. ¿Qué implicaría entonces hablar del cuerpo como sujeto? Nos estaríamos refiriendo a la idea freudiana, a la pulsión de muerte, a los cuerpos de los individuos neuróticos que gozan del síntoma que se presenta. Seguir con la tradición de referirse al cuerpo como sujeto tiene muchas implicaciones en la clínica. Nos lleva a hablar de la responsabilidad subjetiva, al sinfín de un círculo en donde una persona no puede dejar de padecer, porque hay algo dentro de ella que la lleva a la autodestrucción. Pero también esta autodestrucción es algo de lo que se goza. Si el paciente sufre es porque quiere. Él debe hacerse responsable de ese padecimiento. Cuando Lacan propone hablar del cuerpo, lo hace en tanto objeto. Y menciona a Juan Manuel. No es el cuerpo quien goza, sino que el cuerpo es gozado. Y plantea entonces la siguiente pregunta. ¿Quién es quien goza del cuerpo? El otro con O mayúscula. Y valdrá la pena mencionar que el otro no es sino un lugar de saber, un lugar en donde se articulan los significantes. El otro no es nadie. Me gustaría retomar una cita de Juan Manuel de la página 25. Para Lacan, la cuestión no opera en ese sentido, refiriéndose al cuerpo como sujeto, sino que más bien lo que ocurre es que hay un cuerpo corporizado por el significante, que es gozado por el otro, es decir, es gozado por el lenguaje. Para finalizar el capítulo, Juan Manuel nos introduce a las 4 causas del goce, retomando la física aristotélica y las 4 causas de todo lo que es. Encontramos la causa material que nos explica de qué están hechas las cosas. Después tenemos a la causa formal, cómo están hechas las cosas. La causa eficiente que responde a la pregunta ¿quién? O qué es lo que produce que ese objeto sea. Y por último, la causa final, que nos explicaría para qué, la finalidad de ese objeto. Me parece que este capítulo es sumamente conciso sobre los argumentos de lo que es el cuerpo en la teoría de Lacan, además de que hace cuestionamientos bastante interesantes sobre la actual práctica clínica. En el capítulo 3, las causas del goce, Juan Manuel Martínez sigue hablando brevemente sobre las 4 causas aristotélicas: material, formal, eficiente y final. Pero esta ocasión las lleva hacia el goce, en donde nos hace ver la relación entre el goce y el significante, siendo este el que toca cada una de las 4 causas, es decir, que el significante está al inicio y al final del goce. Todo rango de amplitud del goce pasa por los límites del significante, es decir, no puede haber goce sin significante. Ok, esto nos llevará precisamente a lo que en ocasiones se dice, que hay cosas fuera del lenguaje, que hay cosas extralingüísticas, que hay cosas prediscursivas y que hay goce fuera del significante. En la lectura que hace justamente Juan Manuel Martínez, y ubicado precisamente en el seminario 20, nos hace ver que todo esto que se dice es un error.
que puntualmente Lacan nos menciona que no hay nada fuera del significante. Ni siquiera el goce, ya que como había mencionado hace un momento, el goce está hecho de significante. Por lo tanto, no puede haber goce fuera del mismo. Para mí, este texto es muy puntual. Juan Manuel Martínez es bastante amigable y entendible a la hora de escribir. Además de que trabaja arduamente un concepto que yo vengo trabajando también, que es la cuestión del significante. Puntualiza justamente la importancia de este, y que si no comprendemos qué es el significante para Lacan, será muy difícil seguirlo a lo largo de su obra. Por eso los invito a que vean nuestro video sobre el significante. Me gustaría ir cerrando este video con un par de citas del texto, citas de Juan Manuel Martínez. Por un lado, Juan Manuel dice lo siguiente: suponer que existe una definición única, una sola forma de pensar un concepto, es una pretensión neurótica. El problema del sentido es un problema de la neurosis. El neurótico está siempre buscando coagular el sentido de forma tal que algo signifique algo. Con esto justamente podemos entender por qué para Juan Manuel Martínez es importantísimo acotar desde dónde está hablando. Es decir, desde el Seminario 20. Ya que si él pretendiera hablar de una sola definición del goce, sería reforzar una cuestión neurótica. Por otro lado, Juan Manuel escribe: en ese sentido, nuestra tarea como psicoanalistas es tratar de identificar... cuáles son los parámetros lingüísticos que han producido ese padecer. Entonces, unas líneas más adelante dice: entonces, la clave para resolver el padecimiento neurótico será determinar los puntos fundamentales mediante los cuales ese saber, aún no sabido, es operatorio para hacer la vida de esas personas, en particular una vida sufriente y miserable. Bien, con esa cita dejamos hasta aquí. Les recomendamos ampliamente el libro de Juan Manuel Martínez, pueden encontrarlo en su Patreon, y les recordamos que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. hasta la próxima.